Puro talento. No soy tan fresa como César Costa, ni tan famoso como Enrique Guzmán. Soy más romántico que Alberto Vázquez. Manolo Muñoz me enseñó a cantar. Soy tan galán como Roberto Jordán, tan elegante como el Güero Carrión. Los Crazy Boys fueron mis ídolos. Con los Sputniks aprendí el rock and roll. Me echo un requinto con Ricardo Ochoa y toco el piano como Lalo Toral. En bajo eléctrico soy como el Zoa y alumno de bataca de Fernando Bajaus. No soy leyenda del rock and roll, pero lo traigo aquí en las venas. Son muchos años en el ir y venir, espero que me lo entiendas. Mi novia fue Angélica María y fui pareja de Julissa. Era moreno, me extraña todavía, y para Maite yo fui su gran Tomás. Con Baby Batis me reviento un blues y con la Kenny me pongo hasta atrás. Con Eli Guerra yo me prendo y adoro los berridos de la Guzmán. Yeah. Yo bailo funky como el Negro Orozco, canto baladas como la Boriel, soplo la armónica como el Pocholo y con el Batis palomeo también. Soy valedor para el Alex Lora y canto Beatles con Héctor Ortiz. Estoy tan loco como Rafa Costa y con el Bibi trabajé en Señorial. Grabé unas rolas con Memo Briseño y con los Platters fui de gira. Salí en la tele en Animal Nocturno y el rock and roll siempre será mi vida. No soy leyenda del rock and roll, pero lo traigo aquí en las venas. Son muchos años en el ir y venir, espero que me lo entiendas. No soy leyenda del rock and roll, pero lo traigo aquí en las venas. Son muchos años en el ir y venir, espero que me lo entiendas. Estamos escuchando No soy leyenda del rock and roll. ¿Por qué repetir tantas veces esto? Corrías el peligro de creértelo, cuando yo en realidad pienso que tú sí eres una leyenda del rock and roll. No soy leyenda del rock and roll, pero lo traigo aquí en las venas. Son muchos años en el ir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Puro Talento. Yo soy Edu Lechuga y como todos los miércoles les traemos a un músico invitado para que nos cuente un poquito sobre sus proyectos, su trayectoria y pues en este caso, bueno, ya qué más les puedo decir después de haber visto este video, ¿no? Yo concuerdo, ¿cómo que no va a ser leyenda si después de ver todos estos personajes con los que has estado, ¿no? Bueno, pues déjenme presentarles a este compositor, músico, multiinstrumentista, director musical, productor musical. Bueno, ¿qué más puedo decir? El gran Beto Méndez. Gracias. Hoy pues muy a gusto de estar aquí en tu programa. Pues la verdad es que me da un gusto enorme que las nuevas generaciones se vayan enterando también de gentes que no, a lo mejor, por eso hablo yo en la canción de que no soy leyenda, porque no a lo mejor fui tan famoso como otros, pero a final de cuentas pues sí resulta que soy leyenda, porque me lo pregunta, de hecho, Germán Palomares, el director de Radio Universidad en ese momento, me dice, oye, pero ¿por qué te la pasas cantando? No soy leyenda, no soy, cuando yo considero que sí eres leyenda, ¿no?
Y era un poco también, pues es el truco de la canción, ¿no? El decir, porque cada vez que hago el coro de No Soy Leyenda, salgo con gente no tan famosa. Y cuando hablo en sí de los famosos, pues sí digo los nombres, ¿no? O sea, Claro. Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa, etcétera, Alex ¿no? Lora. Entonces, son no. gente que de alguna u otra manera colaboré con ellos. Y además es una lista chiquita, porque me estaba comentando ahorita antes de que entráramos al programa, de que, Sí. bueno, esa es una canción de 3 minutos, pero tienes una semblanza de unos 12 minutos, en donde además dejaste fuera también a gente. Sí, porque no puedo, no puedo documentar todo. Tendría que ser ahora sí que una especie de documental para poder hacer todo, ¿no? Hace falta, ya Pero ahí bueno, tienen por una lo idea, menos pero un ahí hay documental. testimonio de las cosas más importantes y de los personajes tan icónicos que algunos por suerte me han tocado estar, como por ejemplo personajes internacionales como Eric Burdon, el cantante de los Animals, fundador y cantante de los Animals. Él vino a tocar al Metropolitan en realidad, ¿no? Ajá. Y yo, pues, ni en cuenta que el destino me iba a poner ese día ahí, porque más bien lo que pasó fue que llevaron a Eric Burdon, porque Eric Burdon dio su función y él como extranjero, pues, le dijo al manager que lo trajo, ¿no? Dijo, oye, yo quiero ir a un lugar de rock and roll aquí en México. Si ya estoy aquí, pues quiero, Claro. ¿no? Y entonces Mario Olmos, un gran empresario que fue el que lo trajo, le dijo, te voy a llevar a Rocotitlán. Y en Rocotitlán, pues yo era el gerente de Rocotitlán, ¿no? En esa época. Wow. Y entonces, pues veo entrar a Eric Burdon y casi me congelo, ¿no? O sea, de impresión. Y entonces, bueno, pues estaba él, pues también viendo, ¿no? Toda la gente. Y la banda que estaba tocando era Dangerous Rhythm, Ritmo Peligroso, que después se puso, era una banda famosona de los 80s. Sí, ajá. Y entonces, bueno, finalmente, pues la gente lo empezó a reconocer, algunas gentes, y pues que pase, ¿no? Y entonces armé en ese momento, junto con mi hermano Tony Méndez, el bajista de Querigma, y junto con otros 2 músicos, armé lo que se llama un palomazo, ¿no? Y allá le dicen jam session. Entonces, Y él participó, Eric, él subió. Subió Eric a cantar en Rocotitlán con los hermanos Méndez, ¿no? Que Wow. eso fue fabuloso para mí. Es parte de una aventura inolvidable. No, es que además, digo, aparte de por todo eso que eres leyenda, por todos estos personajes con los que has colaborado, ¿cuánto tiempo llevas en la música también ya? Pues mira, lo que pasa es que la música me nació yo nací en una familia netamente musical. O sea, quiero decir, cuando yo era pequeño, en la sala de mi casa ensayaba mi hermano Nacho Méndez, que es un gran músico también reconocido, autor de la música de 52 películas mexicanas, Wow. ganador de 2 Arieles, 2 Diosas de Plata, en fin, alguien muy, muy reconocido en el medio, más grande que yo, mi hermano el más grande de todos los hermanos. Y entonces, pues yo desde chavo, pues entraba a sus ensayos, Claro. ¿no? Entonces él ensayaba ahí esto y lo otro y aquello, y pues en mi casa desfilaba César Costa y los Polivoces y Enrique Guzmán, y o sea, allí iban a la casa a ensayar. Entonces, pues desde chavo yo lo veía como una cosa pues, muy natural, ¿no? Entonces empecé a meterme en el medio. Mi papá, aunque se dedicaba a otra cosa, también tenía lo músico. Entonces, o sea, porque él tocaba el piano, tocaba la guitarra. Y Sí, entonces fue un paso muy natural. Sí, para mí fue desde chavito, desde siempre fui músico, ¿no? Y claro, poco a poco te vas perfeccionando. Y después entré a la escuela de música, la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, ya que serían como a los 16 años. Después de Avándaro. Sí, en el 71 es Avándaro y creo que entré a la escuela en el 72. La Escuela Superior de Música de Bellas Artes, que antes estaba en el centro, ¿no? Porque todo el mundo me dice, y en Coyoacán, no, pues Coyoacán no. Todavía no figuraba. Soy más viejito como para ir a Coyoacán. Y me contaste que empezaste entonces con la batería. Empecé primero las percusiones, o sea, los bongos,
un poco las congas y los bongos, y después ya mi papá me compró una batería que en ese momento pues eran carísimas. Bueno, es como si ahorita a algún chavo le quieren comprar una batería DW, pues la más barata vale 50,000 pesos, ¿no? Y en esa época, en mi época valía 1,800 pesos, era así como, wow. Wow. Entonces me compré una batería de principiante, o sea, no de profesional, y empecé a practicar y a aprender. Y entonces ya tocaba las percusiones y la batería. Después ya con el tiempo me solté un poquito en el piano, porque siempre tuvimos piano en la casa, aunque sea un piano pequeño, pero... Y luego del piano pasé a la guitarra y a comprar mi primera guitarra, que también eso era para que darte cuenta de cuánto vale y cómo la vas a pagar y todo. Claro. ¿No? Entonces yo era muy chavo, pero hacía comerciales en esa época. Por lo mismo de mi circunstancia de familia artística y eso, pues de repente hacía doblaje de personajes. Hice, de hecho, había una serie que se llamaba Perdidos en el Espacio, en mi época, y el niño se llamaba Will. Entonces, a él lo doblaba una niña, de hecho, pero era un niño en imagen, ¿no? Ajá. Y esa niña se enfermó de repente y entonces dejó 8 programas que no los pudo resolver. Entonces, como sea, estaban tratando de alguien que tuviera el timbre parecido y entonces me localizaron por algún momento, no sé cómo, y me llevaron y entonces doblé ese personaje por 8 programas y después hice otros personajes, algunos de caricatura y así, en la cosa del doblaje. Y entonces me pagaban muy bien. Y también hice comerciales de cuerpo entero, o sea, quiero decir, Sí, no solo de doblaje, o sea, tú en la salías. secundaria me decían el mejoralito, porque salía en un comercial de Mejoral, ¿no? Entonces me veían y decían, ¡ay, ahí va el mejoralito!, ¿no? Y entonces hice también ese y otros personajes. Pero entonces quiere decir que con la lana que yo me ganaba de mis comerciales, pues la invertía en instrumento, ¿no? Primero compré una guitarra y luego un bajo y así, ¿no? Para ir aprendiendo. El último instrumento que realmente agarré fue el bajo, ya como a los 17 años. Todos los demás ya había pasado por los que dijimos. Y entonces agarro el bajo y me gusta más el bajo. O sea, llegó un momento que dije, el bajo es la esencia de los grupos. Me di cuenta desde ese momento. Ahora ya de grande, pues por supuesto que lo compruebo, ¿no? Claro. El bajo, porque el bajo, por un lado va con la batería y entonces se hace el cimiento, se hace ¿no? los pilares de la construcción, de la rola, de la música que estés tocando. Pero por otro lado también va con la guitarra y con el teclado. Entonces es el instrumento, digamos, de en medio, claro. Pero el puente que conecta. Pero viene siendo el más importante. Al ritmo y a la armonía. En cuanto a grupos, estoy hablando de grupos, claro, sobre todo de rock, aunque pues también le di una vuelta a los grupos de jazz. En una época con mi segunda esposa toqué salsa. Wow. Que es otro rollo. Sí, otro no, género, otra cosa completamente diferente. Pero muy bonito. Ahora, sí. aclaro, salsa, no cumbia, ¿eh? O sea, cumbia no me gusta, pues, la verdad. ni he tocado profesionalmente cumbia. Pero salsa sí, salsa es wow. O sea, tienes su chiste, tienes que tener cierta preparación para comprender realmente la salsa cuando está bien hecha. Sí. Y una pregunta, entonces en la facultad estudiaste bajo. En la escuela de música entré con guitarra clásica primero, el primer año. El segundo año me pasé a contrabajo. Y ahora sí que me decían, oye, ¿no trajiste el contrabajo? Le digo, no, pues contrabajo cabe en mi carro. Tenía un Renault, ¿y cómo lo voy a meter, no? Y entonces, pues sí, fue una de las cosas pues dejé también el contrabajo porque dije, no, pues, ¿cómo lo voy a ir llevando a dónde? Sí, está complicado. Carísimo. Y los bajos eléctricos, pues, costaban muchísimo más. Y pero estudié guitarra clásica un año, contrabajo casi 2 años, porque cuando sacaron el arco
para tocar es la otra versión del contrabajo con arco. Ajá. La verdad ya no, por un lado no me gustó y por otro lado no era bueno. O sea, yo veía que los demás avanzaban malísimo, ¿no? Y decía, no, pues no. Mientras fue con los dedos. No, es que se siente muy diferente, ¿no? Con el Exacto, arco, y con los entonces ya dedos es otro después ya rollo. con el arco ya no. Entonces ya me salí, me quedé solamente en armonía. Al mismo tiempo, en esa época, conocí un gran músico mexicoamericano. Espero que todavía esté vivo. Se llama Henry West, un saxofonista excelente, o sea, apantallante, como decíamos, no, wow, ¿no? Y entonces fui a uno de sus conciertos y resultó que platicando con él admiraba a mi hermano Nacho Méndez. Entonces dije, oye, pues qué padre, mira, yo soy su hermano y esto y lo otro. Entonces platicando con él me dijo, ¿tú quieres ser músico sinfónico? Y le dije, no, yo no quiero ser músico sinfónico. Me gusta la sinfónica y todo, pero no es mi finalidad. Sí, no, además una cosa puede ser que te guste escucharlo, pero ya tocarlo es diferente, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces me dijo, bueno, ¿sabes leer música? Sí, en esa época, pues por supuesto, estaba recién metido en la escuela. Claro. ¿Sabes escribir música? Sí. ¿Pero no quieres ser músico sinfónico? No. Pues entonces salte de la escuela. Si ya sabes leer y sabes escribir, haz tus creaciones. Eso fue el mejor consejo que recibí. Porque en vez de quedarme 8 años y luego pasar mi examen con el arco y en la sinfónica y todo, que a lo mejor ni lo iba a pasar. Entonces, Sí, no, es complicado, es complicado, entonces sí. ya dije, a los 3 años y medio dije, bye, ¿no? Y me pegué en la onda de Henry West, ¿no? Del jazz y de... Dije, no, pues de aquí aprendo con los que son, pues, los que yo veía como mis ídolos, ¿no? En ese momento. Entonces yo era un chavo y pues iba a los conciertos de ya gente más grande, ¿no? Que me doblaba la edad, pues. Y entonces empecé a aprender y entonces de repente ya me llamaban también, ¿no? O sea, vente a tocar, ¿no? Ay, pues wow, ¿no? O sea, te sientes bonito porque ya como que dices, oye, pues ya avancé. Ya me toman en cuenta, ¿no? No, qué increíble porque digo, está esta parte del rock, la parte de el jazz que nos contabas, esta parte también de la salsa, pero también, bueno, has colaborado con otros grupos también como de pop. Claro. Has trabajado con Hash, con Paulina Rubio, con Motel, con... Mira, Motel es uno de mis sobrinos predilectos, es el hijo de Memo Méndez Guiú, mi primo, el cual, por cierto, acaba de recibir el mejor galardón o el más grande galardón que puede un compositor recibir en este país. O sea, la Sociedad de Autores y Compositores de México otorga ese galardón solamente a las gentes muy aplicadas. O sea, solo 9 personas lo han recibido antes que Memo Méndez. Wow. Y estuve yo en la celebración y estuve en su video que proyectaron de cómo creció Memo hasta hacerse quien es. Y entonces resulta que hay una foto en donde sale el primer grupo donde Memo estuvo. Y en ese primer grupo estoy yo también. Está mi primo Nando Estebané, que después hizo comediante. Se fue muy famoso con Julio Regalado y ese rollo, ¿no? Y está Oscar Roundtree, que es otro primo, el cual es el bajista del grupo Mocedades de hace 25 años para acá. Y en ese grupo yo era el director, no era Memo, el tan galardonado Memo, no era. Pero entonces a mí me dio un gusto padrísimo, ¿no? Porque verme ahí en la pantalla y decir gracias que mis primos están aquí presentes, porque son con los que yo empecé realmente, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí es donde te das cuenta que ha servido, ¿no? Ha servido toda mi carrera. Por ejemplo, ahí veo que fue un impulso también para mi primo. Y como dijo también otro gran maestro, pues a lo mejor a mí me han preguntado, oye, ¿y por qué no eres tan famoso como Nacho Méndez o como Memo Méndez? O hasta como Tony Méndez, que es mi hermano más chico, pero que es famoso por lo de Querigma y por lo de Rocotitlán. Y entonces yo lo que digo es esto: el éxito no es solamente ser famoso.
El éxito, para empezar, yo lo he tenido toda mi vida desde el momento en que he podido hacer lo que sé hacer a gusto, con ganas, con entrega, con amor, con cariño, con un desarrollo positivo. Ese es tener éxito, para mí. Ya que te reconozcan o que te digan, vendiste 1,000,000 de copias, no, esa es otra cosa. Eso se llama, según Alejandro Jodorowsky, que uno de los maestros que más admiro, y ya en conceptos ya muy avanzados, eso sería el éxito publicitario. Claro. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, porque la gente a lo mejor te dice, oye, pero ¿por qué no? Pues porque no estuve a lo mejor en el momento preciso, en el momento exacto, pero sí a lo mejor fui maestro de muchos que ya tuvieron ese éxito al que llamamos publicitario. Claro. No, pues la verdad, qué padre, pues todas las aportaciones que ha hecho la familia Méndez a la música en México. Así y que es. además ha trascendido también pues ya a las nuevas generaciones, ¿no? Así es, porque vienen ya los hijos, ¿no? Es el hijo de Memo, que te decía, es el de Motel, Billy Méndez, viene muy, muy fuerte. Mía Méndez, también hija de Memo, que acabo de estar en su concierto. Su banda se llama Hipervioleta, ahí cuando lo vean. Y bueno, Etziel Méndez, que es mi hijo, que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, pero que ahora está en México, también tiene sus grupos. Y está Juan Pablo Méndez, Jordi Méndez, que son también músicos. Bueno, uno es DJ y otro es músico, pero el de DJ no lo digo despectivamente, sino que de repente como que a mí me hubiera gustado más que se dedicara, ¿no? También Matías Méndez es también DJ. Sin embargo, son muy buenos también en eso. O sea, también lo que te decía, hay que reconocer, te puede gustar o no gustar algo, pero hay que reconocer que lo hacen bien. Claro. O sea, claro. saben sus mezclas y sus rollos y cuando tú empiezas a entrar en lo que ellos te están proyectando, si lo hacen bien y si tú eres un músico y una persona sensible, pues lo reconoces, ¿no? Okay. Pues Beto, se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo como agua. Ya ni te pude preguntar un montón de cosas que quería, pero eso yo creo que solo significa que podremos vernos otro día. Claro que sí. Y seguir platicando, porque la verdad está súper amena la plática, muy a gusto. Sí, y además soy un especialista hablantín, o sea que una vez que me preguntan para que me paren está difícil. No, está perfecto, es que también tienes mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias. Pues bueno, pues muchísimas gracias, nos Gracias, vemos en la próxima semana. Gracias. Muchas gracias a la producción, saludos Jessica. Saludos, claro, besito a Jessica Hayek. Porque... Cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones. Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero.